Muy buenas tardes, ciudadanos integrantes de este Consejo General, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y público en general. Daremos inicio a la primera sesión ordinaria del presente año convocada para este día, 29 de enero de 2016, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal. Gracias. Buenas tardes. En cumplimiento de sus instrucciones, consejera presidenta, procedo al pase de lista correspondiente. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, presidenta del Consejo General. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac Ordóñez. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Licenciada Madeleine Nefertiti Pérez Juárez. Contadora Iliana Celina López. Maestro Luis Octavio Pot López. Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, licenciado Mario Enrique Pacheco Ceballos. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Carlos Moreno Hernández. Presente. Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Luis Antonio Gómez López. Presente. Partido del Trabajo, ciudadano Antonio Gómez Saucedo, licenciado Alejandro Guerrero Medina. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Álvaro Eduardo Ortiz Azar. Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pedro Estrada Córdoba. Partido Nueva Alianza, ciudadano José del Carmen Talango Escalante. Partido Morena, licenciado José Luis Flores Pacheco. Partido Encuentro Social, sociólogo Guillermo Hernández Domínguez. Ciudadano Rogelio Abraham Quijano García. La de la voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, secretaria ejecutiva del Consejo General. Consejera presidenta, para efectos de la primera sesión ordinaria convocada para este día, 29 de enero de 2016, doy cuenta que hay una inicial de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe el quórum legal para su realización. Siendo las 12 horas con 10 minutos del día 29 de enero de 2016, se declara instalada la primera sesión ordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. Consejera presidenta, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta primera sesión ordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Asimismo, conforme lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se les recuerda a los integrantes de este Consejo que deseen hacer el uso de la palabra en el punto de asuntos generales que deberán de inscribirse en esta Secretaría durante el desarrollo de la presente sesión, expresando el asunto a tratar. Asimismo, consejera presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Señora secretaria, proceda a realizar la consulta que propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la 10ª sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2015. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acta de la 10ª sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2015. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales,
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acta antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el cumplimiento del acuerdo número CG/011/10, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el cumplimiento del acuerdo número CG/011/10, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe anual financiero del Fondo para la Construcción del Edificio. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe anual financiero del Fondo para la Construcción del Edificio. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del cuarto trimestre, octubre, diciembre, y informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los informes del cuarto trimestre que comprende de octubre a diciembre e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 que rinde la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer los informes del cuarto trimestre, octubre-diciembre e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 que rinden la Contraloría Interna, el Departamento de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, están a su consideración los informes del cuarto trimestre de octubre a diciembre e informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 que rinden la Contraloría Interna, el Departamento de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Unidad de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Campeche por conducto de sus titulares. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe anual de actividades que presentan al Consejo General las comisiones de capacitación electoral y educación cívica, de organización electoral, de prerrogativas y partidos políticos, de debates, revisora de lineamientos y reglamentos, de quejas y denuncias, de vinculación y seguimiento del convenio con el Instituto Nacional Electoral INE con motivo del proceso electoral 2014-2015 y la revisora de convenios de coalición. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración los informes anuales de actividades que presentan al Consejo General las comisiones de capacitación electoral y educación cívica, de organización electoral, de prerrogativas y partidos políticos, de debates, revisora de lineamientos y reglamentos, de quejas y denuncias, de vinculación y seguimiento del convenio con el Instituto Nacional Electoral, INE, con motivo del proceso electoral 2014 y 2015, y la revisora de convenios de coalición. Cedemos el uso de la voz a la señora consejera. Buenos días a todos los presentes. Con base en lo establecido en el reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su artículo 13, la comisión que me permito presidir presenta el informe anual de actividades 2015. Durante este año, los consejeros doctora Susana Pech Campos, maestro Luis Octavio Pot López y una servidora, con la colaboración de la secretaria técnica, maestra Fátima, trabajamos en los asuntos relacionados con la capacitación electoral y educación cívica. Durante este año de labor, significó que cumplimos en tiempo y en forma todas las actividades demandadas por la ley y nuestro programa de educación cívica. Agradezco a mis compañeros consejeros que sin formar parte de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica contribuyeron con propuestas para el desarrollo de la vida
y cultura democrática de esta entidad. Gracias a todos. De igual manera, destaco la labor de la secretaria técnica, maestra Fátima Reunier Rosas, que en todo momento demostró su profesionalismo y compromiso con el mismo. Gracias. También en esta ocasión me permito reconocer al personal de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica por su alto desempeño y disposición al trabajo. Es por el cual tenemos que El siguiente punto del orden del día se refiere a dar cuenta por parte de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del oficio SECC/1979/2015, por medio del cual se notificó el acuerdo INE/CG 1049/2015 al Partido del Trabajo. Con la venia de todos ustedes, me permito dar cuenta respecto del oficio CECG/1979/2015, por medio del cual se notificó el acuerdo INE/CG 1049/2015 al Partido del Trabajo. Que por instrucciones de la Presidencia del Consejo General del Instituto, con fecha 18 de diciembre de 2015, la Secretaría Ejecutiva procedió a notificar al Partido del Trabajo en el Estado, mediante oficio número SECG/1979/2015, la circular número INE/UTBOPL/2010/2015, de fecha 17 de diciembre de 2015, signado por el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual hizo de conocimiento que el día 16 de diciembre del año en curso, el Consejo General del INE aprobó la resolución identificada con el número INE/CG 1049/2015 relativa al registro del Partido del Trabajo como partido político nacional, en acatamiento a la sentencia dictada por la H Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación identificado con el número de expediente sub-RAP-756/2015. Sentencia de la cual se resaltan los resolutivos primero y segundo que a la letra dicen. Primero, se determina que el Partido del Trabajo ha acreditado haber obtenido en las elecciones federales de diputados un porcentaje de votación válida emitida superior al 3%, por lo que cumple con el requisito para conservar su registro como partido político nacional. Segundo, a partir de la aprobación de la presente resolución, el Partido del Trabajo gozará de todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Partidos y demás normatividad aplicable. Es todo y cuanto, ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el contenido del oficio SSG/1979/2015, por medio del cual se notificó el acuerdo INE/CG 1049/2015 al Partido del Trabajo. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/01/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/01/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche,
en relación con el numeral 11 del apartado 3 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG 865/2015, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/01/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/02/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el cual se ratifica en su cargo a los actuales titulares de los órganos técnicos de Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/02/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo a los actuales titulares de los órganos técnicos de Contraloría Interna, Asesoría Jurídica, Unidad de Vinculación y del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Cómputo, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el numeral 11 del apartado 3 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales, emitido por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG 865/2015. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/02/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/03/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica el nombramiento otorgado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche a los jefes de departamento de la Oficialía Electoral y de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, así como la designación del jefe de departamento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/03/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica el nombramiento otorgado por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche a los jefes de departamento de la Oficialía Electoral y de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, así como la designación del jefe de departamento de la Unidad de Transparencia y a la Información Pública, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente.
Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el numeral 11 del apartado 3 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG 865/2015, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/03/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/04/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/04/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el numeral 11 del apartado 3 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales, emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG 865/2015. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/04/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/05/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/05/16, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el numeral 11 del apartado 3 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG 865/2015, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/05/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/06/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/06/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se ratifica en su cargo al actual titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas en cumplimiento al acuerdo INE/CG 865/2015 del Instituto Nacional Electoral. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el numeral 11 del apartado 3 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG 865/2015, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/06/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo CG/07/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se modifica el acuerdo número CG/06/14 aprobado en la 9ª sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, referente a la integración de las comisiones del Consejo General. Antes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/07/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se modifica el acuerdo número CG/06/14, aprobado en la 9ª sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, referente a la integración de las comisiones del Consejo General. Cedemos el uso de la voz a la señora consejera Lisette Ortega Aranda. Buenos días a todos los presentes. En esta ocasión quiero agradecer y significar la labor que realizó la doctora Susana Pech Campos en la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. La señora consejera, además de su doctorado en Ciencias Políticas, tiene una amplia experiencia en actividades vinculadas con la educación, por lo que realizó importantes aportaciones en la comisión que me han distinguido en presidir. De igual manera, agradezco a mis compañeros consejeros por proponerme de nueva cuenta como presidenta de dicha comisión. Gracias por su confianza. Es todo y cuanto, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención. Si no hay más intervenciones, ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/07/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/08/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se ajusta el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016.
Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-08-16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se ajusta el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG-08-16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG-09-16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el monto del financiamiento público para los partidos políticos y la agrupación política estatal para el ejercicio fiscal 2016. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-09-16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se determina el monto del financiamiento público para los partidos políticos y la agrupación política estatal para el ejercicio fiscal 2016. Cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Morena. Bueno. Muy buenos días, amigos integrantes de esta mesa, señora presidenta, amigos de los medios de comunicación y ciudadanos que nos escuchan. La intervención del día de hoy de nuestro partido es referente a este último punto del orden del día, en donde se destacan las prerrogativas para los partidos políticos. Y en este caso, a nosotros nos llama mucho la atención, y con mucho respeto lo decimos, pero hay que ser transparentes, y como pues es inicio de año, ya la primera sesión, pues creo que debemos de iniciar pues con el pie correcto y respetando la legalidad. Y si algo que nos caracteriza es que pues el instituto y todos nosotros debemos de salvaguardar la integridad de la ley y hacerla respetar tal cual como dice. Y en este proyecto del acuerdo, ahí se le determina que al Partido Verde Ecologista de México se le tiene que entregar cierta cantidad de prerrogativas porque supuestamente encuadra en los términos de ley. Analizando este acuerdo y analizando la ley, pues no encuadra. ¿Por qué? En el apartado de ordinarias, en el 30% igualitario, se le está considerando que el Partido Verde, aunque no tiene su registro local, él se ha beneficiado con esto. Sencillamente, el Partido Verde conservó su registro nacional. Aquí en el estado de Campeche no conservó su registro. Tiene diputados efectivamente, pero tiene diputados por mayoría, lo cual fue gracias a la coalición con el Partido Revolucionario Institucional y no fue gracias como partido individual aquí en nuestro estado. El artículo 98, para que tengan los partidos políticos prerrogativas o financiamiento público, tiene que tener dos requisitos, siempre y cuando tengan su registro nacional. Perfecto, lo tiene el Partido Verde. El segundo, y hayan obtenido cuando menos el 3% de la votación válida emitida. No alcanzaron ese porcentaje, entonces no encuadra. Segundo, el artículo 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para que puedan participar en el 30% de forma igualitaria, hay un requisito, que hayan conservado su registro. No lo conservaron. Y el artículo 70, pues ahí no entra porque es si conservaron su registro, por lo tanto tienen una votación válida emitida. Y el 100 de la misma ley dice que los partidos políticos que habiendo conservado su registro no cuenten con representación en el Congreso. No conservaron su registro, pero sí tienen diputados, pero por mayoría gracias a una coalición. En estos términos, prácticamente el Partido Verde está en el limbo,
porque no encuadra ni en uno ni en el otro. Por lo tanto, eso no nos compete a nosotros como institución a decidir en qué va uno, en cuál va a cuadrar. Y se le está dando el beneficio de tener más recursos cuando, con todo respeto lo decimos, pero prácticamente el Partido Verde se ha convertido en un mensaje de publicidad al 2x1. Sabemos que el Partido Verde y el PRI pues son lo mismo, y ante la ciudadanía pues eso es bien sabido. Nosotros, el Partido Morena, lo único que exige es que se cumpla la ley tal cual como está. Nos congratulamos que los demás partidos estemos aquí presentes y que hoy en día seamos 9, porque eso habla de la diversidad democrática que puede existir en nuestro estado y en nuestro país, pero también exigimos que la ley se aplique como debe de ser. Y lo conducente al partido de Morena, pues vamos a impugnar este acuerdo si se llega a aceptar el día de hoy, porque no encuadra conforme a la ley estatal, y si hablamos de supremacía de ley, tampoco encuadra en la legislación federal. En la Ley General de Partidos Políticos, artículos 51 y 52, es claro, y en ello el Partido de Verde se encuentra en el limbo, lo cual nos hace irrisorio que al Partido Verde se le quiera dar este beneficio cuando pues no hace nada, simplemente es con todo respeto, el patio trasero del otro partido. Entonces todos los que no logren caber en el PRI pues se van al Verde. Entonces esto creo que hay que analizarlo bien, y de entrada pues vamos a analizarlo eso en nuestro partido y lo vamos a impugnar porque no encuadra en los términos de ley. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Intervenciones en segunda ronda. Intervenciones en tercera ronda. Pues bien, con la venia de todos ustedes me permito participar con respecto a este punto. Atendiendo a las manifestaciones del señor representante del Partido Morena y tal como lo platicábamos en la reunión previa celebrada a esta sesión, finalmente debemos de considerar que el Instituto Electoral del Estado de Campeche funge prácticamente como el árbitro electoral, y como árbitro electoral entre sus funciones y entre los fines altamente encomendados está finalmente el de preservar el régimen de partidos políticos. Ahora bien, el acuerdo que se presenta el día de hoy fue objeto de un delicado estudio por parte del Instituto Electoral, analizando todas las posibles aristas y supuestos que se presentan. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, la ley no es casuística, es imposible que una ley pueda prever absolutamente todos los supuestos que se puedan dar en la vida real. Atendiendo a estas situaciones, del análisis que nosotros realizamos de la ley, un análisis que no solo va en el aspecto gramatical, literal, realizamos un análisis sistemático e integral, conjuntando los distintos artículos de nuestra ley, la Constitución, así como los lineamientos emitidos en el INE. Y en el caso en particular que nos atañe, si bien efectivamente se está incluyendo al Partido Verde en nuestras prerrogativas, pero únicamente se les está incluyendo en la parte igualitaria de las actividades ordinarias, porque del análisis que nosotros realizamos de la ley, efectivamente nos encontramos con una serie de situaciones, y si bien nos vamos al artículo 100 de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece una doble connotación en cuanto a la pérdida de las prerrogativas, connotación que interpretada contrario sensu nos da el hecho de analizar la situación de que efectivamente, como usted ha señalado, el partido en comento obtuvo 3 triunfos de mayoría relativa, lo que lo colocaría en el supuesto en el cual lo estamos nosotros colocando, que es únicamente recibir las prerrogativas correspondientes del 30% de ordinarias, que son las que se reparten de manera igualitaria en los partidos. No así se le está considerando en el otro porcentaje, porque nosotros mismos vemos que no encuadra en ese supuesto. De igual manera, he de comentar que este análisis que nosotros realizamos es en conjunto con nuestros lineamientos, con nuestra legislación local, pero además con lo que establece la propia legislación a nivel federal, y así como los lineamientos emitidos por el INE. Y en base a esto tenemos un acuerdo emitido por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
por el cual se remiten reglas generales en relación con el procedimiento de liquidación de partidos políticos con los supuestos de pérdida de registro como partido político o pérdida de acreditación local y con las cuentas bancarias en las que se depositará el financiamiento público de origen local de los partidos políticos. Atendiendo a estos lineamientos, finalmente en el artículo 4, básicamente este lineamiento nos dice lo siguiente: al ser partidos políticos nacionales y contar con una acreditación debidamente representada ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos pueden solicitar nuevamente la acreditación ante los consejos generales de los OPLES, es decir, de los institutos electorales locales. Al contar con esta acreditación nuevamente, finalmente adquieren prerrogativas. Una de ellas es el estar sentados en la mesa del Consejo, pero también adquieren todas las demás prerrogativas de la ley. Es decir, nosotros no podríamos determinar, estás en el supuesto, pero te otorgo mente solo uno de los 3, 4, 5 en el número de beneficios. Tenemos que otorgar el caudal completo de beneficios que implica las prerrogativas de los partidos políticos. Entonces, es en este sentido en donde nosotros realizamos este acuerdo que se presenta a consideración de todos ustedes. Y efectivamente, como usted bien lo señala, finalmente todos los partidos políticos tienen el derecho de inconformarse ante las determinaciones de este Consejo. Nosotros les presentamos el trabajo, el análisis, el estudio realizado, pero finalmente entendemos y sabemos que estamos dentro de todo un sistema democrático y también para eso existen las autoridades jurisdiccionales electorales, para solventar y para sentar criterios cuando se den esta clase de situaciones. Pues bien, es todo y cuanto. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/09/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Asimismo, consejera presidenta, me permito dar cuenta que no se inscribió ninguno de los integrantes del Consejo General al punto de asuntos generales, por lo que se han agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Siendo las 12:48 del día 29 de enero de 2016, se clausura esta primera sesión ordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan muy buenas tardes y un excelente fin de semana.